El esófago. El esófago es un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro por término medio, que se encarga de transportar el alimento desde la faringe hasta el estómago. Sigue la curvatura de la columna vertebral a medida que desciende a través del cuello y el mediastino. Posee una capa muscular circular interna y otra longitudinal externa. Pasa a través del hiato esofágico elíptico en el pilar derecho del diafragma. Termina entrando por el estómago por el orificio del cardias gástrico y está rodeado distalmente por el plexo nervioso esofágico. El esófago está fijado en los bordes del hiato esofágico del diafragma por el ligamento frenoesofágico. Este ligamento permite el movimiento independiente del diafragma y del esófago durante la respiración y la deglución. La porción abdominal del esófago, de aproximadamente 1.25 centímetros de longitud, pasa desde el hiato esofágico del diafragma en el pilar derecho del diafragma al orificio del cardias del estómago. Relaciones. Su cara anterior está cubierta por peritoneo del saco mayor continuo con el que recubre la cara anterior del estómago. Encaja en el surco de la cara posterior del hígado. Su cara anterior de la porción abdominal del esófago está cubierta por el peritoneo de la bolsa omental continuo con el que recubre la cara posterior del estómago. El borde derecho del esófago abdominal se continúa con la curvatura menor del estómago, y su borde izquierdo está separado del fundus del estómago por la escotadura del cardias entre el esófago y el fundus. Inervación. El esófago está inervado por el plexo esofágico, formado por los troncos vagales y los troncos simpáticos torácicos, a través de los nervios esplácnicos mayores y los plexos periarteriales que rodean la arteria gástrica izquierda y la arteria frénica inferior izquierda. Irrigación y drenaje. La irrigación arterial de la porción abdominal del esófago procede de la arteria gástrica izquierda, una rama del tronco celíaco y de la arteria frénica inferior izquierda. El drenaje venoso de las ramas submucosas de esta porción del esófago se dirige al sistema de la vena porta a través de la vena gástrica izquierda y al sistema venoso sistémico a través de las venas esofágicas que desembocan en la vena ácigos. El drenaje linfático de la porción abdominal del esófago es hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos. Intestino delgado. El intestino delgado está constituido por el duodeno, el yeyuno y el ilion. Es el lugar principal donde se absorben los nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. Se extiende desde el píloro hasta la unión iliocecal, donde el ilion se une al ciego. La región pilórica del estómago se vacía en el duodeno, de forma que la admisión duodenal está regulada por el píloro. El duodeno. El duodeno es la porción inicial y la más corta del intestino delgado, con aproximadamente 25 centímetros. También es la más ancha y la más fija. Sigue un curso en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se inicia en el píloro, en el lado derecho, y termina en la unión duodeno-yeyunal en el lado izquierdo. Esta unión tiene lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L12, aproximadamente entre 2 y 3 centímetros a la izquierda de la línea media y adopta forma de un ángulo agudo. Se considera parcialmente retroperitoneal y el duodeno puede dividirse en 4 porciones: porción superior, porción descendente, porción horizontal y porción ascendente. Las arterias del duodeno se originan en el tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior. El tronco celíaco a través de la arteria gastroduodenal y su rama, arteria pancreatoduodenal superior, irrigan al duodeno proximal y la entrada del conducto calédoco en la porción descendente del duodeno. La arteria mesentérica superior, a través de su rama, la arteria
pancreatoduodenal inferior irriga al duodeno distal en la entrada al conducto calédoco. Las arterias pancreatoduodenales se encuentran en la curva formada entre el duodeno y la cabeza del páncreas e irrigan ambas estructuras. La anastomosis entre las arterias pancreatoduodenales superior e inferior se produce entre la entrada del conducto calédoco y la unión de las porciones descendentes horizontal y del duodeno. Las venas duodenales acompañan a las arterias y drenan en la vena porta hepática. Algunas drenan directamente y otras indirectamente, a través de las venas mesentéricas superior y esplénica. Los vasos linfáticos del duodeno acompañan a las arterias. Los vasos linfáticos anteriores drenan en los nódulos linfáticos pancreatoduodenales, situados a lo largo de las arterias pancreatoduodenales superior e inferior, y en los nódulos linfáticos pilóricos que se sitúan a lo largo de la arteria gastroduodenal. Los vasos linfáticos posteriores pasan posteriores a la cabeza del páncreas y drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos duodenales drenan en los nódulos linfáticos celíacos. Los nervios del duodeno proceden del nervio vago y los nervios esplénicos, mayor y menor, a través de los plexos celíacos y el mesentérico superior. Yeyuno e ilion. La segunda porción del intestino es el yeyuno, que empieza en la flexura duodeno-yeyunal, donde el tubo digestivo recupera un curso intraperitoneal. La tercera porción del intestino delgado es conocida como el ilion. Termina en la unión iliocecal. El mesenterio. El mesenterio es un pliegue peritoneal en forma de abanico que une el yeyuno y el ilion a la pared posterior del abdomen. El origen o raíz del mesenterio se dirige oblicuamente hacia abajo y a la derecha. Se extiende desde la unión duodeno-yeyunal al lado izquierdo de la vértebra L2 hasta la unión ileocólica y la articulación sacroiliaca derecha. La longitud aproximada del mesenterio, desde su raíz hasta el borde intestinal, es de 20 centímetros. El yeyuno y el ilion miden aproximadamente entre 6 y 7 metros de largo. El yeyuno constituye aproximadamente 2/5 partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino delgado y el ilion forma el resto. La porción terminal del ilion suele situarse en la pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del ciego. La arteria mesentérica superior irriga el yeyuno y el ilion a través de las arterias yeyunales e ileales. Normalmente nace de la aorta abdominal a nivel de la vértebra L1. Las arterias se unen para formar asas o arcos, que son las arcadas arteriales, que dan origen a unas arterias rectas, llamadas vasos rectos. La vena mesentérica superior drena el yeyuno y el ilion. Por otra parte tenemos las vellosidades intestinales, que en ellas existen unos vasos linfáticos especializados denominados vasos quilíferos. Intestino grueso. El intestino grueso es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se van almacenando y acumulando hasta el momento de la defecación. Está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. Ciego y apéndice. El ciego es la primera porción del intestino grueso, que continúa con el colon ascendente. Es un fondo de saco intestinal ciego, con una longitud y anchura de aproximadamente 7.5 centímetros. Está situado en la fosa ilíaca inferior a la unión de la porción terminal del ilion y el ciego. El ciego suele encontrarse a 2.5 centímetros del ligamento inguinal. Está recubierto casi por completo por peritoneo y puede elevarse libremente. El ciego no tiene mesenterio. Debido a su relativa libertad, puede desplazarse de la fosa ilíaca
pero normalmente está unido a la pared lateral del abdomen por uno o más pliegues cecales del peritoneo. El ilion terminal entra en el ciego oblicuamente y se invagina parcialmente dentro de él. El apéndice vermiforme es un divertículo intestinal ciego, con una longitud de 6 a 10 centímetros que contiene masas de tejido linfoide. Se origina en la cara posteromedial del ciego, inferior a la unión iliocecal. El apéndice vermiforme tiene un corto mesenterio triangular, llamado mesoapéndice, que deriva de la cara posterior del mesenterio de la porción terminal del ilion. La posición del apéndice vermiforme es variable, aunque suele ser retrocecal. La vascularización arterial del ciego proviene de la arteria ileocólica. El apéndice vermiforme está irrigado por la arteria apendicular. El drenaje venoso del ciego y el apéndice vermiforme fluye a través de la tributaria de la vena mesentérica superior, la vena ileocólica. El drenaje linfático del ciego y el apéndice vermiforme pasa hacia los nódulos linfáticos del mesoapéndice y los nódulos linfáticos ileocólicos, situados a lo largo de la arteria ileocólica. La inervación del ciego y el apéndice vermiforme proviene de nervios simpáticos y parasimpáticos del plexo mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas se originan en la porción torácica inferior de la médula espinal, y las fibras nerviosas parasimpáticas provienen de los nervios vagos. Colon. El colon está constituido por 4 porciones: colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide, que suceden y van formando un arco. El colon rodea al intestino delgado, de modo que el colon ascendente se sitúa a la derecha del intestino delgado. El colon transverso es superior y a veces anterior a él. El colon descendente a su izquierda y el colon sigmoide en una porción inferior. La irrigación arterial del colon ascendente y la flexura cólica derecha proceden de las ramas de la arteria mesentérica superior, lo que serían la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. El drenaje venoso del colon ascendente fluye por la vena ileocólica y la vena cólica derecha. El drenaje linfático pasa primero hacia los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos y luego hacia los nódulos linfáticos cólicos derechos, intermedios e ileocólicos, y estos hacia los nódulos mesentéricos superiores. La inervación del colon ascendente procede del plexo mesentérico superior. La irrigación arterial del colon transverso procede principalmente de la arteria cólica media. También puede estar irrigado en grado diverso por las arterias cólicas derecha e izquierda a través de anastomosis, componentes de la serie de las arqueadas anastomóticas que colectivamente constituyen la arteria marginal. El drenaje venoso del colon transverso se puede producir a través de la vena mesentérica superior. El drenaje linfático del colon transverso corre a cargo de los nódulos linfáticos cólicos medios, que a su vez drenan a los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. La inervación del colon transverso procede del plexo mesentérico superior a través de los plexos periarteriales de arterias cólicas derecha y media. La irrigación arterial del colon descendente y el colon sigmoide procede de las arterias sigmoideas y la cólica izquierda. El drenaje linfático del colon descendente y el colon sigmoide discurre a través de los vasos que desembocan en los nódulos linfáticos epicólicos y paracólicos, y luego en los nódulos linfáticos cólicos intermedios, situados a lo largo de la arteria cólica izquierda. La linfa de estos nódulos pasa hacia los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores, que se sitúan en torno a la arteria mesentérica inferior. La linfa de la plexura cólica izquierda también drena los nódulos linfáticos mesentéricos superiores.
La inervación simpática del colon descendente y sigmoide procede de la porción lumbar del tronco simpático a través de los nervios esplénicos lumbares, el plexo mesentérico superior y el plexo parietal de la arteria mesentérica inferior y sus ramas. La inervación parasimpática proviene de los nervios esplácnicos pélvicos a través del plexo y los nervios hipogástricos inferiores, que ascienden retroperitonealmente desde el plexo con independencia de la irrigación arterial de esta porción del tubo digestivo. Proximalmente a la porción media del colon sigmoide, las fibras aferentes viscerales que conducen la sensibilidad dolorosa pasan retrógradamente con las fibras simpáticas hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales toracolumbares. Distalmente a la porción media del colon sigmoide, todas las fibras eferentes viscerales acompañan a las fibras parasimpáticas retrógradamente hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Recto y conducto anal. El recto es la parte terminal fija del intestino grueso, primariamente retroperitoneal y subperitoneal. Se continúa con el colon sigmoide a nivel de la vértebra S3. La unión se encuentra en el extremo inferior del mesenterio del colon sigmoide. El recto continúa inferiormente con el conducto anal. El páncreas es una glándula digestiva accesoria, alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando transversalmente el cuerpo de las vértebras lumbar 1 y lumbar 2, el nivel del plano transpilórico, en la pared posterior del abdomen. Se halla posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El mesocolon transverso se inserta a lo largo de su borde anterior. El páncreas se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza del páncreas, la porción ensanchada de la glándula, está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico. Se une firmemente a la cara medial de las porciones descendente y horizontal del duodeno. El proceso uniciforme, una proyección de la parte inferior de la cabeza del páncreas, se extiende medialmente hacia la izquierda, posterior a la arteria mesentérica superior. La cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vértebra cervical 1, la arteria y las venas renales derechas, y la vena renal izquierda. En su camino hacia la desembocadura, en la porción descendente del duodeno, el conducto colédoco descansa en un surco sobre la cara posterior de la cabeza, o está incluido en su parenquima. El cuello del páncreas es corto y oculta los vasos mesentéricos superiores que forman un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello, cubierta por peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar la vena porta hepática. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra lumbar 2, continuando justo por encima del plano transpilórico, posteriormente a la bolsa omental. La cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierto por peritoneo y se sitúa en la bolsa omental, formando parte del lecho del estómago. La cara posterior del cuerpo carece de peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta, la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y los vasos renales. La cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso y la flexura cólica izquierda. La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas del ligamento esplenorrenal junto con los vasos esplénicos. La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, notablemente tortuosa. Existen numerosas arterias pancreáticas que forman varias arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenales y mesentérica superior.
Hasta 10 ramas pueden pasar desde la arteria esplénica al cuerpo y la cola del páncreas. Las arterias pancreatoduodenales superior, anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal y las arterias pancreatoduodenales inferiores, anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior, forman arcadas localizadas anterior y posteriormente que irrigan la cabeza del páncreas. El drenaje venoso del páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de las ramas esplénica y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de ellas desemboca en la vena esplénica. Los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos, que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, aunque algunos vasos lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos eferentes de este nódulo drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores o en los nódulos linfáticos celíacos a través de los nódulos linfáticos hepáticos. Los nervios del páncreas proceden de los nervios vagos y esplénicos abdominopélvicos, que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico. El vaso es un órgano ovoide pulposo, habitualmente de tono morado, que tiene aproximadamente la forma y el tamaño de un puño cerrado. Es relativamente delicado y está considerado el órgano abdominal más vulnerable. Se continúa en la región superolateral del cuadrante superior izquierdo o hipocondrio del abdomen, donde goza de la protección de la caja torácica inferior. El vaso es una masa blanda y vascular, con una cápsula fibroelástica relativamente delicada. Su fina cápsula está rodeada por completo por una hoja de peritoneo visceral, excepto en el hilio esplénico, por donde entran y salen las ramas esplénicas de la arteria y la vena esplénica respectivamente. Por ello, es capaz de una notable expansión y de una cierta contracción, relativamente rápida. Se trata de un órgano móvil, aunque no suele rebasar inferiormente la región costal. Descansa sobre la flexura cólica izquierda. Posteriormente se relaciona con las costillas novena a onceava. Su eje mayor es aproximadamente paralelo a la 10ª costilla y está separado de ellas por el diafragma y el receso costodiafragmático. Una extensión a modo de hendidura de la cavidad pleural entre el diafragma y la parte inferior de la caja torácica. Las relaciones del vaso son: anteriormente el estómago, posteriormente la parte izquierda del diafragma que separa la pleura, el pulmón y las costillas novena a la onceava, inferiormente la flexura cólica izquierda, medialmente el riñón izquierdo. El vaso varía considerablemente de tamaño, peso y forma. No obstante, suele tener unos 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. La cara diafragmática del vaso adopta una forma convexa para ajustarse a la concavidad del diafragma y a los cuerpos curvos de las costillas adyacentes. La estrecha relación entre el vaso y las costillas que normalmente le protegen puede resultar perjudicial cuando se producen fracturas costales. Los bordes anterior y superior del vaso son agudos, a menudo escotados, mientras que su extremidad posterior y su borde inferior son redondeados. Normalmente el vaso no se extiende más allá del reborde del arco costal, por lo que a menos que se haya agrandado, es difícilmente palpable a través de la pared anterolateral del abdomen. El vaso está en contacto con la pared posterior del estómago y se conecta con su curvatura mayor mediante el ligamento gastroesplénico y con el riñón izquierdo a través del ligamento esplenorrenal. Estos ligamentos que contienen los vasos esplénicos están unidos al hilio del vaso en su cara medial,
A menudo, el hilio del vaso está en contacto con la cola del páncreas y constituye el límite izquierdo de la bolsa mental. La vascularización arterial del vaso procede de la arteria esplénica, la mayor rama del tronco celíaco. Sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa mental, anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas. Entre las hojas del ligamento espleno-renal, la arteria esplénica se divide en 5 o más ramas que entran en el hilio del vaso. La ausencia de anastomosis entre estos vasos arteriales dentro del vaso determina la formación de los segmentos vasculares del vaso, 2 en el 84% de los vasos y 3 en el resto, entre los que existen planos relativamente avasculares que permiten efectuar esplenectomías subtotales. El drenaje venoso del vaso se produce a través de la vena esplénica, formada por varias tributarias que emergen del hilio. Se une a la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor parte de su recorrido. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior posterior al cuello del páncreas para formar la vena porta hepática. Los vasos linfáticos esplénicos parten de nódulos linfáticos del hilio a la vena mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor parte de su recorrido. La vena esplénica se une con la vena mesentérica superior posterior al cuello del páncreas para formar la vena porta hepática. Los vasos linfáticos esplénicos parten de los nódulos linfáticos del hilio y pasan a lo largo de los vasos esplénicos hacia los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos, en su camino hacia los nódulos celíacos. Los nódulos linfáticos pancreatoesplénicos se relacionan con la cara posterior y el borde superior del páncreas. Los nervios del vaso derivan del plexo celíaco. Se distribuyen principalmente a lo largo de la rama de la arteria esplénica y su función es vasomotora. El estómago es la porción dilatada del tubo digestivo, situada entre el esófago y el duodeno, especializada en acumular el alimento ingerido y prepararlo química y mecánicamente para la digestión. El estómago se dispone asimétricamente en la cavidad abdominal, a la izquierda de la línea media y normalmente en el cuadrante superior izquierdo. Sin embargo, la posición del estómago puede variar notablemente entre personas con distintos biotipos. La porción abdominal del esófago entra en el cardias y su porción pilórica conduce a la salida hacia el duodeno. El vaciado gástrico está controlado por el píloro. En la vida, la cara interna del estómago está recubierta por una capa protectora de moco que recubre unos pliegues gástricos que desaparecen con la distensión. El estómago es intraperitoneal. El aumento menor que envuelve la anastomosis entre los vasos gástricos derechos e izquierdos está fijado a su curvatura menor y el aumento mayor que envuelve la anastomosis entre los vasos gastromentales derechos e izquierdos está fijado a su curvatura mayor. Los vasos de sus curvaturas irrigan el cuerpo y el antro pilórico del estómago. La parte superior del cuerpo y el fundus están irrigados por vasos gástricos cortos y posteriores. El músculo liso trilaminar del estómago y las glándulas gástricas reciben inervación parasimpática procedente del vago. La inervación simpática del estómago es vasoconstrictora y se opone al peristaltismo. Vesícula biliar. Los conductos biliares transportan bilis desde el hígado al duodeno. La vesícula biliar libera bilis producida continuamente en el hígado. Esto ocurre cuando entra grasa en el duodeno. Se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Está en forma de pera y puede contener hasta 50 mililitros de bilis. La vesícula biliar tiene 3 porciones: el fondo, el cuerpo, el cuello y el conducto cístico. El fondo es el extremo ancho
que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del noveno cartílago costal. El cuerpo es la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon, y la porción superior del duodeno. El cuello es el extremo estrecho y ahuzado, opuesto al fondo, que se dirige a la porta hepática. Se une con el conducto cístico. El conducto cístico une el cuello con el conducto hepático común. Pasa entre hojas del aumento menor, que generalmente paralelo al conducto hepático común. La relación de la vesícula biliar con el duodeno es tan estrecha por la parte superior. Durante un abordaje quirúrgico anterior abierto, resulta fácil olvidar que esta porción natural en el cuerpo de la vesícula biliar se sitúa anterior a la porción superior del duodeno, y que el cuello y que el conducto colédoco son inmediatamente superiores al duodeno. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante el tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. La irrigación arterial de la vesícula biliar procede de la arteria cística originada en la rama derecha de la arteria hepática propia. El drenaje venoso del cuello fluye por las venas císticas. Estas venas pequeñas pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar en el hígado a través de la vena porta hepática. Las venas del fondo y el cuerpo de la vesícula pasan directamente a la cara visceral del hígado y drenan en los sinusoides hepáticos. Los nervios pasan junto a la arteria cística desde el plexo nervioso al celíaco. Glándula suprarrenal. Son glándulas del sistema endocrino bilaterales que las podemos encontrar en la región retroperitoneal situada en la pared posterior del abdomen y están en la cara superomedial de los riñones, aunque cabe mencionar que no forman parte de los riñones, puesto que entre glándula y riñón existen unas fascias renales que los separan. Cada glándula morfológicamente representa ciertas variaciones. En caso de la glándula derecha, se dice que tiene forma piramidal o triangular, mientras que la glándula izquierda tiene forma semilunar. Cada glándula la podemos dividir en dos partes, la corteza y la médula. La corteza suprarrenal se encuentra en la periferia de la glándula y está formada por tres tipos de cordones epiteliales. En la parte externa o la periferia tienen forma de glomérulos, en la parte media son fasciculadas y en la profunda son reticuladas. La médula se representa como una masa de tejido nervioso invadido por capilares y sinusoides sanguíneos. Contiene células cromafines y también neuronas simpáticas agrupadas. Sus relaciones. Cada glándula se relaciona con diferentes partes de nuestro organismo. En el caso de la glándula suprarrenal derecha, está en contacto con la porción posterior del lóbulo derecho del hígado y anterior medialmente con la vena cava inferior. La glándula suprarrenal izquierda, en la parte superior, hace contacto con el estómago y en la parte inferior con el páncreas, y se relaciona con la parte posterior del vaso. Su vascularización. Existen tres grupos de arterias principales en las glándulas suprarrenales, que son arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Arterias suprarrenales superiores. Son aquellas ramificaciones de la arteria frénica inferior y cubren la parte superior de la glándula. Las arterias suprarrenales medias, normalmente solo un vaso proviene de la aorta abdominal. Su trayecto es transversal y llega a la cara medial de la glándula. Su forma
de entrar es a través del ilio. Arterias suprarrenales inferiores. Provienen de la arteria renal, tienen mayor volumen y llegan en la parte inferior medial de la glándula. Arterias suprarrenales accesorias. Son aquellas que pueden venir de arterias renales, ováricas, testiculares o lumbares. Dentro de las glándulas podemos distinguir a las arterias cortas, que son para la corteza, y a las largas para la médula. Las venas provienen de vasos corticales, medulares y corticomedulares, y se dividen en dos: venas periféricas y venas centrales. Las venas periféricas son delgadas y finas, llegan directamente a las venas diafragmáticas renal o parirrenal, creando uniones entre venas renales y parietales. Venas centrales son drenadas por la vena principal, que sale del ilio y acaba en la vena cava inferior, a su derecha y a su izquierda, con la vena renal izquierda, que alcanza a la vena frénica inferior. Inervación. La glándula suprarrenal se encuentra inervada por nervios que provienen del esplácnico mayor, que inerva a la glándula en su parte posteromedial. A través del trayecto corto, nervios provenientes del plexo celíaco son transversales y llegan a la parte medial de la glándula. Suelen ser densos y se encuentran envueltos de tejido conjuntivo y forman amarres a la parte posterior medial de la glándula. Hígado. El hígado, el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo, pesa aproximadamente 1.5 gramos. El hígado normal se sitúa por debajo de las costillas séptima a onceava del lado derecho y atraviesa la línea media hacia el pezón izquierdo. El hígado se mueve con los desplazamientos del diafragma. Tiene una cara diafragmática convexa anterior, superior y posterior, y una cara visceral posterior, inferior, relativamente plana e incluso cóncava, separadas anteriormente. La cara diafragmática del hígado es lisa y con forma de cúpula en parte donde se relaciona la cavidad de la cara inferior del diafragma, que lo separa de la pleura de los pulmones, el pericardio y el corazón. El hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde es protegido por la casa torácica y el diafragma. Los recesos subfrénicos, extensiones superiores de la cavidad peritoneal, se localizan entre las caras anterior y superior de la superficie diafragmática, del hígado y del diafragma. Los recesos subfrénicos están separados por el ligamento falciforme, que se extiende entre el hígado y la pared anterior del abdomen. El receso hepatorrenal o bolsa de Morrison es la extensión posterosuperior del espacio subhepático situado entre las partes derecha de la cavidad visceral del hígado y el riñón, la glándula suprarrenal derecha. La cara visceral del hígado se halla cubierta por el peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula biliar y el porte hepático. El aumento menor, cabe mencionar que rodea la tríada portal, pasa desde el hígado hacia la curvatura menor del estómago y 2 centímetros iniciales del duodeno. Relaciones peritoneales y viscerales del hígado. La cara diafragmática convexa del hígado se amolda a la cara inferior del diafragma. La superficie del hígado está dividida en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo por los ligamentos falciformes y coronarios.
Las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda discurren dentro de los tres planos o fisuras, portal principal y umbilical, que divide el hígado en 4 divisiones verticales, cada una de las cuales recibe la rama secundaria, la tríada portal. El plano portal transverso subdivide de nuevo en 3 de las divisiones en segmentos hepáticos, cada uno de los cuales recibe ramas terciarias de la tríada. El hígado es uno de los principales órganos productores de la linfa. La linfa del hígado fluye en 2 direcciones. De la parte superior del hígado circula hacia nódulos linfáticos situados superiormente en el tórax. La del hígado inferior lo hace hacia los nódulos situados inferiormente en el abdomen. En el plexo hepático, el derivado de mayor tamaño del plexo celíaco, acompañadas de las ramas de la arteria hepática propia hasta el hígado, contiene fibras simpáticas y parasimpáticas.